grandes tipos de resistencia. Uno habla de la resistencia adquirida y de la resistencia intrínseca o natural. La resistencia natural es cuando el patógeno no ha sido expuesto previamente al antibiótico, pero por mecanismos específicamente relacionados a la estructura molecular, ya sea como la membrana lipídica externa de los gram negativos, puede generar como un patrón de barrera de permeabilidad frente al antibiótico y por lo tanto el antibiótico no va a ser efectivo. Diferente a la resistencia que es adquirida, donde ya ha habido una previa exposición a ese antibiótico o donde ya ha habido una previa exposición por otro patógeno y hay métodos o digamos transferencia de información genética mediante plásmidos que puede generar una representación pues, de una resistencia microbiana importante, sobre todo en este tipo de patógenos gram negativos, específicamente las enterobacterias. Vamos a hablar de 5 puntos clave. Digamos que ya sabemos que la resistencia, cada vez hay más patógenos multiresistentes. Ahorita explicamos qué significa que sea multidrogoresistente o extremodrogoresistente, y hemos llegado a un nivel tan importante que el 51% de la población mundial presenta resistencia a las penicilinas. En la línea del tiempo de los antibióticos, las penicilinas se introdujeron en 1927 y desde 1950 para acá ya ha habido patrón de resistencia frente a las penicilinas. Por lo tanto, este antibiótico, aminopenicilinas, carboxipenicilinas, ureidopenicilinas, tiene indicaciones médicas muy claves, ya que no van a ser activas frente a una gran variedad de microorganismos a la que previamente lo eran. Segundo punto clave, la multidrogoresistencia afecta a más de 2 millones de personas en los Estados Unidos. Y la resistencia antimicrobiana, que es el tercer punto, mataría a 10 millones de personas año para el 2050, que es lo que se conoce como la etapa posantibiótica o la era posantibiótica. Lo que queremos lograr con estas charlas y con divulgación de material académico sobre la lectura interpretada del antibiograma es pues, evitar llegar a la era posantibiótica mediante el uso cauteloso del antibiótico. Eso depende directamente pues, de una lectura adecuada del antibiograma. Este fue un estudio epidemiológico a gran escala que fue patrocinado, fue financiado directamente por la fundación de Bill Gates. Se publicó en Lancet en el 2022, pero es un estudio, es un análisis estadístico del 2019. Lo que quieren demostrar ahí es, digamos, la resistencia de patógenos frente a diferentes antibióticos específicos, y ahí podemos ver a Staphylococcus aureus meticilino resistente, que eso depende de la expresión del gen MECA en el caso de que haya una resistencia homogénea. Hay datos puntuales, del 10 al 20%, específicamente entre el 20 y el 30% de la población colombiana que presenta una infección de tejidos blandos predominantemente por Staphylococcus aureus va a presentar un patrón de resistencia a la meticilina, lo cual quiere decir que este patógeno va a ser resistente a todos los betalactámicos excepto la ceftarolina, que es una cefalosporina de quinta generación. Siguiente diapositivo. Y ya para entrar en el tema de lo que son los bacilos gram negativos y las enterobacterias, digamos que el patógeno más frecuentemente aislado de las infecciones urinarias corresponde a Escherichia coli. La Escherichia coli es un patógeno que tiene alta capacidad de producción de betalactamasas de espectro extendido, lo cual se traduce en una resistencia a las cefalosporinas de tercera generación, y ahorita vamos a ver lo que se conoce como antibióticos marcadores. Sin embargo, el mensaje grande para llevar es que entre el 5 y el 10% de la población colombiana tiene E. coli resistente a ceftriaxona, ceftazidime o cefotaxim, que son cefalosporinas de tercera generación, y el manejo antibiótico para estas infecciones pues se limita considerablemente, llevando incluso a pensar en carbapenémicos. Los otros puntos clave es que el 50% de los pacientes hospitalizados, sobre todo en los Estados Unidos, reciben por lo menos un tratamiento antibiótico, y de ese total de pacientes hospitalizados con tratamiento antibiótico, el 30% eran antibióticos de amplio espectro como los carbapenémicos. El uso inapropiado de antibióticos se ha reportado en más del 50% de los pacientes hospitalizados. Y recordemos que los antibióticos no son medicamentos inocuos, tienen un amplio perfil de efectos adversos, y uno de ellos muy característico, tanto de las cefalosporinas de cualquier generación como de la clindamicina y las fluoroquinolonas, es la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, que ha afectado y ha requerido la hospitalización de más de 250,000 pacientes en los Estados Unidos. Y pues a lo que queremos apuntar es a disminuir, primero, la cantidad de pacientes hospitalizados por Clostridium difficile, que es potencialmente prevenible, y en segundo lugar, evitar pues llegar a esa etapa posantibiótica donde cada vez va a haber más pandrogoresistencia, multidrogoresistencia y extremodrogoresistencia. Entonces acá se describen 4 acciones fundamentales. Esto fue escrito por Medeiros en el año 2018 en una revista de medicina interna cubana. Y él habla de que primero tiene que haber una prevención de las infecciones y de la diseminación de resistencia. Yo les había mencionado previamente que cuando hablamos de resistencia adquirida, puede ser un tipo de resistencia transferible y se transfiere mediante plásmidos, que eso va a adquirir cierta importancia sobre todo en las KPC, que es un tipo de carbapenemasa, y en este caso particular
tiene que haber un aislamiento microbiológico y un aislamiento de contacto del paciente. En segundo lugar, tiene que haber una identificación y rastreo de los patógenos resistentes con fenotipo específico de resistencia. Y al punto que queremos apuntarle nosotros como estudiantes de pregrado, como médicos generales o como futuros especialistas, es que tiene que haber una interpretación correcta de esas pruebas de sensibilidad y eso me va a permitir a mí mandar un antibiótico adecuado en la circunstancia correcta. Y finalmente, pues en el contexto de la evolución hacia la etapa posantibiótica, pues tenemos que actuar en el desarrollo de nuevos antibióticos que ya sean eficaces para los diferentes patógenos. Este es un ejemplo. En el antibiograma es muy importante tener en cuenta el contexto clínico y el sitio de infección. No todos los antibióticos son activos en territorios o en tejidos dados, por ejemplo, en barrera hematoencefálica, en casos de meningitis bacteriana, o en el contexto de una artritis séptica o una osteomelitis, donde requiere que el antibiótico penetre pues, el tejido óseo. Entonces, siempre tener en cuenta la condición clínica. Ahí nos hablan del tipo de antibiótico, de la interpretación que nos dan 3 categorías, si es sensible, intermedio y resistente, y nos dan la concentración inhibitoria mínima. Vamos a explicar y a desglosar cada uno de ellos para que al final de las diapositivas pues podamos leer directamente el antibiograma. Entonces, cuando se habla de pruebas de sensibilidad antimicrobiana, que son todas las pruebas que se desarrollan para digamos, durante el cultivo, hablamos de 2 grandes tipos de resultado, el resultado cuantitativo y el resultado cualitativo. Únicamente la prueba de discodifusión, que también se conoce como el método de Kirby-Bauer, me arroja únicamente el resultado cualitativo, es decir, tanto el método de dilución como el método de epsilometría me arroja ambos tipos de resultado, cuantitativo y cualitativo. El mensaje grande para llevar a casa con esta diapositiva es: cuantitativo es igual a MIC. Tanto por epsilometría como por dilución, yo obtengo la concentración inhibitoria mínima. Por discodifusión, que es el mismo Kirby-Bauer, voy a obtener el diámetro de la zona o del halo de inhibición, y ese es el resultado cualitativo, es decir, por discodifusión yo no obtengo MIC. Entonces, para describir rápidamente cada técnica, esta es una técnica de dilución. La dilución se puede hacer en 2 grandes medios, en agar o en caldo. La técnica más específica para el cálculo de MIC es la microdilución en caldo, que es la figura 3, es la primera imagen que se muestra, y se puede hacer tanto en pozos como en tubos o en placas. Básicamente, ¿en qué consiste? Ustedes ven un panel. El panel tiene una primera línea vertical con la nomenclatura A, B, C, D, E, F. Cada letra indica un antibiótico diferente y esa letra en adelante, esa fila horizontal que va acá al lado de cada letra, hace referencia a concentraciones diferentes de ese mismo antibiótico, que pueden ser 2 microgramos por ml, 4 microgramos por ml. Entonces, el MIC o la MIC para ese antibiótico dado sería el color negro que se presente frente a la concentración mínima del antibiótico. Es decir, para el caso del antibiótico A, si se van al antibiótico A en la figura 3, el primer círculo negro va a estar a 32 microgramos por ml. Es decir, para el antibiótico A, para esta cepa bacteriana específica, el MIC va a ser de 32 microgramos por mililitro. Cuando hacemos una dilución en agar, vamos a obtener también un MIC que será a través de tubos de ensayo o a través de placas de agar, donde se localiza un antibiótico a concentraciones habituales y hay una población bacteriana determinada. Generalmente cuando se inhibe la población bacteriana, que es cuando se muestra también a 32 microgramos por ml, es donde ya no se presenta ningún punto negro, pues que sería indicativo de la replicación bacteriana en ese medio dado. Luego tenemos la técnica de discodifusión, por la cual yo no voy a obtener una concentración inhibitoria mínima, sino un diámetro o zona de inhibición o halo de inhibición. ¿Eso qué quiere decir? En una placa de agar se obtiene una población bacteriana específica y se van a localizar discos de antibiótico con concentraciones determinadas. Lo que se espera es que entre 18 a 24 horas después de la incubación se genere un halo de inhibición en caso de que el antibiótico sea terapéuticamente efectivo. Si el halo de inhibición es considerablemente grande, quiere decir que tiene eficacia terapéutica sobre dicha bacteria. Entre más pequeño sea el diámetro del halo de inhibición, pues menor eficacia terapéutica tendrá y por lo tanto podríamos hablar de si es resistente o intermedio. Y la epsilometría o el e-test es la combinación de ambos, de la discodifusión y del método de dilución. Usa una tira, que es la tira específica de la epsilometría, donde se tienen concentraciones específicas de antibiótico
esa tira de epsilometría o esa tira de i-test se va a localizar en un caldo, pero en un caldo no, en una placa de agar que tiene una gran cantidad de bacterias. Y si ustedes pueden ver en esa segunda imagen, después de las 24 horas de incubación, se forma una elipse y el punto de intersección de la elipse con la tira del i-test sería el equitativo de la concentración inhibitoria mínima. Entonces, con esto que les expuse, hay únicamente 3 exámenes que me pueden determinar a mí la concentración inhibitoria mínima. Pruebas automatizadas y 2 de las que acabamos de mencionar, la prueba de epsilometría o la dilución, que puede ser microdilución en caldo o que puede ser una dilución en agar. Y ya hablando, digamos, de ese concepto de MIC, pues digamos que uno puede obtener una definición muy lógica, que es la concentración inhibitoria mínima, y si uno lo lleva o si uno lo extrapola a la práctica clínica, pues es la mínima concentración del antibiótico que es efectivo frente a una bacteria en una infección determinada. Sin embargo, hay un concepto teórico propuesto por el CLSI, y es que es la capacidad que tiene el antimicrobiano para inhibir por lo menos en 3 unidades logarítmicas el crecimiento o el número o la cepa determinada de bacterias o determinada de colonias. Tiene que ser la capacidad de disminuirla en un mínimo de 3 unidades logarítmicas. Ese es el concepto que propone el CLSI y que también fue validado por el EUCAST para la concentración inhibitoria mínima. Y aquí hay un mensaje grande, pues, para también llevar a casa. Pasa la diapositiva, Nico, por favor. Y es esto. Siempre que ustedes les den una MIC, idealmente la concentración que alcancen en el plasma y puntualmente en el sitio de la infección debe ser de 2 a 4 veces más alta que la concentración inhibitoria mínima para que ese antibiótico tenga utilidad clínica. Entonces, ¿quién determina estos puntos de corte para la concentración inhibitoria mínima? 2 grandes entidades, que de hecho hay un comité mixto, que es el USCAST, el USCAST, pero las 2 grandes entidades son el CLSI y el EUCAST. Toda la vida ha habido mucha discrepancia en definir, bueno, qué es sensible, qué es resistente, qué es intermedio y qué significa que no haya sensibilidad o que sea sensible dosis dependiente. Entonces el CLSI pone 5 categorías: sensible, intermedio, resistente, sensible, dosis dependiente y no sensible, y el EUCAST apenas habla de 2 categorías, sensible y resistente. El EUCAST como que lo simplifica un poco. Con el CLSI devolvete un segundito, quiero hacer un énfasis en algo. Sensible dosis dependiente es un tipo de prueba que únicamente está estandarizada en Pseudomonas aeruginosa para una cefalosporina de 4ª generación, que es el cefepime. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen que determinar si el antibiótico es tiempo dependiente o concentración dependiente. Dependiendo de la concentración que le administren o el intervalo de dosificación del antibiótico que van a administrar, ustedes pueden hacer que el patógeno sea sensible a ese antibiótico, pero si lo administran a bajas dosis o a intervalos muy espaciados, pues no van a tener la respuesta terapéutica deseada. Y el término no sensible no es sinónimo de resistencia. Cuando hablan de no sensible, no es lo mismo que sea resistente. Simplemente no hay datos epidemiológicos, clínicos de laboratorio que me permitan definir si esa cepa bacteriana es o no sensible a un antibiótico determinado y se requieren mayores estudios. Pero entonces sigue esta regla, que es de la Organización Internacional de la Estandarización, y ellos llegan y dicen, bueno, son 3 categorías, simplifiquémoslo, no nos vayamos tanto como, no nos rijamos o por el EUCAST o por el CLSI, sino que lleguemos a un punto medio, y hablan de sensible. Sensible es la capacidad que tiene un antibiótico administrado a dosis habituales de inhibir in vitro a una población bacteriana y se asocia con alta tasa de eficacia terapéutica. Intermedio es lo mismo, inhibe in vitro en una población bacteriana a una concentración habitual del antibiótico, sin embargo, la tasa de eficacia terapéutica es incierta. Y resistente tiene 2 conceptos grandes: o no logra inhibir in vitro la población bacteriana, o lo logra inhibir, pero la tasa de fracaso terapéutico es muy alta. Entonces, acá tenemos nuevamente el antibiograma. Ya nos hablan de las MICs. Con las MICs, otro mensaje grande. Idealmente deberían poner al lado de la MIC de laboratorio el parámetro establecido por el CLSI y el EUCAST. Y además, por ejemplo, si van para colistina, que está en ese ejemplo, colistina no tiene en ese contexto un MIC al lado de sensible. Siempre el antibiótico debe tener MIC para que un antibiograma se pueda leer de manera adecuada. Otro dato importante es que el antibiograma digamos que no es una camisa de fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes les dicen que Klebsiella pneumoniae es sensible a la ampicilina en el antibiograma, probablemente piensen, bueno, tratemos a este paciente con ampicilina,
No va a requerir ni ertapenem, ni otro tipo de carbapenémico, una cefalosporina pues de tercera generación. Sin embargo, pasa a la página. Hay una herramienta que es propuesta por la CLSI que nos permite definir cuáles son esos patrones de resistencia natural que yo ya les expliqué, que es el patrón de resistencia que tiene un patógeno que no ha sido previamente expuesto al antibiótico y que lo presenta de manera constitutiva. Y si se van para la parte de Klebsiella pneumoniae, ahí van a ver que es resistente a la ampicilina. De hecho, es resistente a la ampicilina porque expresa un tipo de beta-lactamasa, que es la SHB1, que genera una hidrólisis tanto de las aminopenicilinas como las carboxipenicilinas y la ureidopenicilina. Entonces, no pensemos en penicilina, así se reporte la sensibilidad in vitro. Entonces, los invito principalmente a que siempre que tengan un antibiograma, esto pues obviamente nadie se lo aprende, tengan las tablas para poder diferenciar cuál es el patrón de resistencia natural y si eso no es sensible o resistente de acuerdo con esta tabla en términos de resistencia natural o intrínseca. Y una vez se identifica que es resistente por MIC, están los fenotipos de resistencia o los fenotipos de sensibilidad, y esto depende de estudios epidemiológicos. Hay fenotipos de sensibilidad habituales, es decir, epidemiológicamente esperados de acuerdo con la zona donde se toma el antibiograma. Podría ser el caso de la Escherichia coli para la ciprofloxacina. Otro fenotipo de sensibilidad serían los raros, que no son epidemiológicamente esperados para la zona donde se desarrolla el antibiograma, y los fenotipos de sensibilidad imposibles es cuando hay un fenotipo de sensibilidad en la bacteria frente a un antibiótico que no se había descrito previamente, es nuevo o simplemente es un error de identificación del patógeno en el laboratorio y por lo tanto, siempre que nos enfrentemos frente a un fenotipo de sensibilidad imposible, hay que llamar al laboratorio, repetir la prueba y definir cuál fue el error que hubo en la identificación del patógeno y en la identificación de los fenotipos de sensibilidad. Esto es digamos que es un nuevo concepto, no es lo mismo que el punto de corte clínico. Los puntos de corte epidemiológicos también se conocen como ECOF y permiten identificar esa población wild type o silvestre, donde el comportamiento del MIC para un antibiótico determinado puede ser diferente, incluso hablando de una misma especie bacteriana. Entonces, esto podría definir la presencia de algunas cepas con una susceptibilidad reducida frente a un tipo de antibiótico, pero no tienen valor clínico, sino más que todo sobre estudios epidemiológicos y se llaman pues los ICOFs o puntos de corte epidemiológicos. Y digamos que pues una vez interviene lo que es la MIC y cuando el CLSI y el EUCAS intervienen como comité para definir cómo se podría leer un antibiograma, surgen estos conceptos. Multidrogoresistencia. Cuando un patógeno es multidrogorresistente es que puede ser resistente a más de 3 o generalmente a 3 clases farmacológicas antibióticas diferentes. Y cuando es extremo drogorresistente es 3 o más, siempre y cuando una de esa clase antibiótica sea carbapenémicos. Y cuando el patógeno es pandrogorresistente, pues ya estamos hablando de que sería resistente absolutamente a todos los antibióticos que están descritos en la actualidad con utilidad clínica, y pues tratar de este tipo de patógenos, pues digamos que es un problema. Incluso en el caso de los extremodrogorresistentes, como la Klebsiella pneumoniae productora de KPC, pues ya vamos a explicar cómo es el manejo. El CLSI y el EUCAS establecen esos puntos de corte con base a datos clínicos, farmacocinéticos, farmacodinámicos y de resistencia bacteriana y por microbiología. Entonces hablan de la PKPD y también en la parte de datos clínicos es fundamental reconocer el índice de Charlson. El índice de Charlson de pronto ustedes no lo han escuchado mucho, sin embargo, cuando ustedes ven una infección de tracto urinario, ustedes tienen que realizar un score que es el score de Tumbarello. El score de Tumbarello incluye el índice de Charlson y además en el tratamiento de pacientes que tienen una bacteremia por una Klebsiella pneumoniae productora de KPC, hay un score que es el Increment Mortality CPE Score, también incluye el índice de Charlson. Entonces, la utilidad del índice de Charlson, que es el índice de comorbilidades, define si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, una enfermedad coronaria, una enfermedad vascular periférica o accidente cerebrovascular. Y en este caso, me da un puntaje que si llega a ser mayor a 4, indica que hay un alto riesgo de que el paciente tenga una infección por patógenos multiresistentes. Entonces, en datos clínicos, el índice de Charlson es fundamental para determinar el riesgo de un paciente en el contexto intrahospitalario de que adquiere una infección por patógenos multiresistentes. Patrice Curvalin, en los años 90, introduce lo que son los 3 pilares fundamentales para la lectura interpretada de un antibiograma. Entonces, lo que vamos a lograr o lo que buscamos con esta charla es, 1, ¿cuál es ese fenotipo de resistencia a partir del estudio de sensibilidad determinado? ¿Cuál es ese mecanismo potencial de resistencia y cómo se puede modificar ese fenotipo de resistencia tanto en esa especie bacteriana como en otras?
En los gram positivos, que esa charla la dio la doctora Claudia, ella mencionaba, o básicamente lo que se sabe es que microorganismos gram positivos, el principal mecanismo de resistencia es por cambio del blanco molecular. Caso tal PVP a PVP2A, en el caso de la vancomicina, cuando se expresa el gen MK por Staphylococcus aureus. Cuando hablamos de gram negativos, digamos que ese cambio del blanco molecular adquiere menos importancia, pero la parte de inhibición enzimática por producción de beta-lactamasas, ya sea de espectro ampliado, espectro extendido, KPCs o incluso AMSes, pues es mucho más importante. E incluso los cambios en barrera de permeabilidad, como por ejemplo el cierre de porinas o las bombas de flujo. En esta charla, digamos que el grueso es la inhibición enzimática y pues vamos a dar algunos pilares básicos para ver los cambios en la barrera de permeabilidad. En 1968 nace la primera escala, que es la escala de Sayay, para ver lo que son las beta-lactamasas. Sin embargo, únicamente lo ven por penicilinasas. En 1973 viene la escala de Richmond y Sykes, y en 1980 nace la clase molecular de Ambler. La clase molecular de Ambler te da 4 clases de enzimas: clase A, clase B, clase C y clase D. Fácil, clase A, C y D tienen sustrato de serina, sustrato activo de serina, y por lo tanto van a ser serina enzimas o serina beta-lactamasas, y la clase B tiene un sustrato activo de zinc, por lo tanto será una metalo-beta-lactamasa o una metaloenzima. Con eso, la clase molecular entonces interviene simplemente en cómo es la estructura molecular de la enzima y cuál es la secuencia de aminoácidos. Pero 15 años después, Bush, Jacob y Medeiros describen lo que sería el grupo funcional de esas enzimas, describiendo también 4 grupos con subtipos, donde se hablan de oxacilinasas, penicilinasas, cefalosporinasas, y diferentes tipos de enzimas, pero intervienen 2 cosas importantes. La primera, ¿cuál es el sustrato activo al cual la enzima de la bacteria es hidrolíticamente activa? Y segundo, si logra ser inhibida por hepta, astronam, ácido clavulánico o cloxacilina, que esto es fundamental para clasificar las carbapenemasas. Entonces, teniendo en cuenta la clasificación de Bush, Jacob y Medeiros y la clase de Ambler, pues vamos a hablar ya de este proceso de inhibición enzimática y empezamos con las BLEN. Las beta-lactamasas de espectro extendido van a ser unas enzimas que tienen la capacidad de hidrolizar el anillo beta-lactámico de los antibióticos que pertenecen a este grupo, y por lo tanto va a presentar resistencia casi que a la gran mayoría de los fármacos que hagan parte de la familia de los antibióticos beta-lactámicos. Pueden ser tanto de manera inducible como de manera constitutiva. Si son inducibles, hablamos de estructuras circulares de ADN que tienen su potencial, digamos, replicativo independiente. Y se han descrito más de 300 tipos de beta-lactamasas de espectro extendido, de los cuales casi la gran mayoría pertenecen a 3 grandes familias: TEM, SHB y CTXM. De manera importante, TEM y SHB tienen un potencial hidrolítico con predilección por ceftriaxona y ceftazidima, cefalosporinas de tercera generación, y el CTXM logra ser en mayor parte inhibido por el tazobactam que por otros inhibidores de las beta-lactamasas. Esta prueba solamente está estandarizada en Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca y Proteus mirabilis. A ustedes les pueden reportar una pseudomonas leguminosa que les puede salir prueba BLE positivo. Digamos que ese es un error de laboratorio porque la prueba BLE no está estandarizada en pseudomonas. Sin embargo, no quiere decir que esa pseudomonas no puede expresar este tipo de beta-lactamasas. Solamente no está estandarizada en un patógeno diferente a estos 4 mencionados. Y E. coli y Klebsiella pneumoniae están en negrilla porque son los principales patógenos en producir beta-lactamasas de espectro extendido, sobre todo de la familia SHB1, que son clase A de Ambler y 2B de Bush, Jacob y Medeiros. Entonces hay una regla de oro en beta-lactamasas de espectro extendido, y es que son resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos, excepto a los inhibidores de las beta-lactamasas y su combinación con aminopenicilinas, como por ejemplo ven ahí, amoxicilina clavulánico es sensible y piperacilina tazobactam es sensible. Segundo dato, también va a ser sensible a las cefalosporinas de segunda generación del orden de las cefamicinas, como el cefoxitin o el cefotetán. Vamos a ver cefoxitin y es sensible. Y en tercer lugar, va a ser sensible a los carbapenémicos, ertapenem, imipenem, meropenem sensibles. Entonces el mensaje es, son resistentes a todos los beta-lactámicos excepto a las cefalosporinas de tipo cefamicina, a los carbapenémicos y a los inhibidores de las beta-lactamasas. Partiendo de esa premisa,
la del CLSI dice, ustedes tienen que tener en cuenta antibióticos marcadores. Y aquí hay tres importantes. El antibiótico o las cefalosporinas de tercera generación, como es el caso de la ceftriaxona, cefotaxima o ceftazidime, que en este ejemplo salen resistentes, lo cual es, digamos, consistente con el hecho de que yo estoy pensando en una BLE, y cefalosporinas de cuarta generación, como cefepime. Pero falta un antibiótico que me falta mencionarles, e incluso falta en ese antibiograma. El antibiótico que falta es el monobactámico, el Astronam. Y teniendo en cuenta el Astronam, yo puedo diferenciarlo más fácil, o es uno de los parámetros distintivos en el reconocimiento de AMSE versus BLE. ¿Por qué? Porque BLE es resistente a Astronam y AMSE va a ser sensible a Astronam. Entonces, volvemos al caso. Como les había dicho, la regla de oro en BLE es definir que es resistente a todos los antibióticos betalactámicos. Ampicilina es resistente, cefasolina es resistente, cefuroxima es resistente, pero es sensible frente a las cefamicinas. Entonces busco a la cefoxitin, sensible. Listo, un antibiótico marcador. Tengo que ver los carbapenémicos, imipenem y meropenem sensibles, y aquí faltó la prueba de los inhibidores de la beta-lactamasa y nuevamente faltó la prueba del monobactámico, que debería ser resistente para diferenciarlo del AMS. Llama la atención, pues ahí ponen la prueba de BLE, sin embargo no siempre les van a poner la prueba de BLE y por lo tanto esas reglas de oro y esos antibióticos marcadores, importante tenerlos en cuenta. Nuevamente, todos los betalactámicos excepto carbapenémicos, inhibidores de la betalactamasa y cefamicinas, y antibióticos marcadores tres grandes, monobactámicos como el Astronam, cefepime como cefalosporina de cuarta generación y cualquier cefalosporina de tercera generación. Teniendo claro eso, hablamos de la SAMSE. La SAMSE hace parte del grupo funcional 1 de Bush-Jacoby y clase C de cefalosporinasas de la clase de hambre. Se pueden expresar de manera constitutiva o inducible y eso depende única y exclusivamente de la expresión de un gen, que es el gen BLA-AMSE, y se puede favorecer o se puede facilitar el ejercicio clínico cuando tenemos en cuenta esta mnemotecnia. La A para Aeromonas hidrófilas, Cinetobacter baumani, la M para Morganella monarni, P para Providencio pseudomonas, C Citrobacter, Enterobacter y S serratia. Siempre que aislemos un patógeno que haga parte de los AMSES, pues hay que reconocer, digamos, estos fenotipos de resistencia, ya que el manejo médico y de aislamiento, pues es fundamental tenerlo en consideración. Sobre todo, pues, por la transmisión del gen BLA-AMSE, que aumentaría la expresión de esta enzima tipo beta-lactamasa. Entonces, primera regla de oro en AMSE, hidrolizan a los inhibidores de la beta-lactamasa, diferente a lo que pasaba con BLE. BLE es sensible a tazobactam, sulbactam, ácido clavulánico. AMSE va a ser resistente al sulbactam, tazobactam, ácido clavulánico y a su combinación con las aminopenicilinas. Esa es la primera regla distintiva. En segundo lugar, hay como unos detalles puntuales que hay que reconocer con las cefalosporinasas como las AMSE, y es que son resistentes a las cefalosporinas de primera generación. Esto es un dato distintivo con las IRT. Ahorita vamos a hablar qué son esas IRT. Pero entonces, son resistentes a cefalosporinas de primera generación, son resistentes a las cefamicinas, al cefoxitin. Recordemos que el cefoxitin era sensible en BLE. Entonces, de manera práctica, ustedes podrían pensar que el cefoxitin o el cefotetan pueden ser marcadores de fenotipo de resistencia. Siempre y cuando se encuentre resistente en una enterobacteria, me orientaría para pensar en me orientaría para pensar en AMSE más que en BLE. Cefoxitin resistente me orienta más para AMSE más que BLE. Puede ser resistente a cefalosporinas de tercera generación, pero esto no es una regla, pues, digamos, estricta. Puede ser o no puede ser, es variable. Sí lo es, y sobre todo a múltiples clases de esta categoría de tercera generación de las cefalosporinas, estaríamos hablando que el patógeno es hiperproductor de AMSE. Si es resistente a ceftazidime, ceftriaxona, cefotaxime, va a ser hiperproductor de AMSE. Y por lo general, en la gran mayoría de casos, es sensible al cepime. Habíamos dicho que el BLE es resistente a cefepime, pero lo pongo en rojo porque hay un dato puntual, cada vez adquiere mayor importancia epidemiológica reconocer las AMSE de amplio espectro. Y la única diferencia de una AMSE constitutiva o una AMSE basal de una AMSE de amplio espectro es que la AMSE de amplio espectro logra ser resistente al cefepime o cefalosporinas de cuarta generación. Nuevamente, es sensible a carbapenémicos. Entonces tenemos tres diferencias puntuales y una, digamos, modificada.
Las tres puntuales, ¿cuáles son? Hay inhibidores de la beta-lactamasa, en BLE van a ser sensibles, en AMSE van a ser resistentes. Astronam, lo habíamos mencionado, en BLE van a ser resistentes, en AMSE van a ser sensibles. Y lo que es el cefoxitino, el cefotetán como cefamicinas, van a ser sensibles en BLE, pero patógenos AMSE van a presentar resistencia frente a estas cefamicinas. El cefepime, si es una AMSE constitutiva o basal, va a ser sensible. Si es una AMSE de amplio espectro, va a ser resistente. Entonces, pues, ¿qué significa IRT? IRT va para que es resistente a los inhibidores. IR es resistant inhibitor, es resistente a los inhibidores. Y la T hace referencia a que es mutante de la familia TEM. Habíamos mencionado tres grandes familias en las beta-lactamasas. TEM es una de las familias más importantes y hay mutaciones puntuales en TEM que hace que sea resistente a los inhibidores de las beta-lactamasas y a la combinación con las aminopenicilinas. Sin embargo, va a ser sensible a las cefalosporinas de primera generación. Esto es un dato clave, porque al igual que la AMSE, va a ser resistente a los inhibidores de la beta-lactamasa, como el ácido clavulánico, como el tazobactam o el sulbactam, pero una vez se le pone en la prueba del antibiograma cefasolina o cefalotina, ahí ya se va a reportar como sensible, caso distinto al AMSE, que era resistente a cefalosporinas de primera generación. Esta es una gráfica, digamos, que nos permite orientar ya lo que hemos mencionado. En caso de que haya sensibilidad a las aminopenicilinas como amoxi o ampi, pues hablaríamos de que el patógeno es naturalmente sensible a estas penicilinas. Si es resistente, yo tengo que ver los inhibidores de la beta-lactamasa. Si frente a los inhibidores de la beta-lactamasa es sensible, se habla de penicilinasas, pero si es resistente también, además de las aminopenicilinas y de los inhibidores de la beta-lactamasa, también es resistente a las cefalosporinas de primera generación y también es resistente a las cefalosporinas de segunda y a las cefalosporinas de tercera y es resistente al astronam, hablaríamos más de un inhibidor de un BLE, beta-lactamasas de espectro extendido. Si el paciente tiene la resistencia a los inhibidores de la beta-lactamasa, a las aminopenicilinas, pero es sensible a cefalosporinas de primera generación, va a ser una enzima tipo IRT. ¿Y cómo lo diferencio entonces las BLE? Siguiendo en la gráfica para abajo, el astronam va a ser sensible en AMSE. Ahí hay un error, ahí es astronam sensible y cefoxitin resistente orientaría más hacia AMSE. Y ahí mencionan, va a ser resistente a aminopenicilinas, inhibidores de la beta-lactamasa, cefalosporinas de primera, de segunda, de tercera generación, variablemente de tercera y a veces, en caso de que fuera amplio espectro, de cuarta generación. Y este es otro tema que es importante discutirlo, sobre todo porque digamos que cada vez se describen más en los diferentes contextos clínicos y hay tres grandes tipos de carbapenemasas. Aquí ya no van a ser las 4 clases de Ambler, sino que vamos a hablar de 3. A, B y D. O sea, 2 serinenzimas, clase A y clase D, y una metalenzima que es la clase B. Las carbapenemasas más importantes hacen parte de la familia IMP y de la familia BIM, que hacen parte de la clase B de Ambler y del grupo 3 de Bush-Jacob. Por otra parte, pues pongo en negrilla o pongo en un cuadrado las KPC. Las KPC son de naturaleza plasmídica y el hecho que la KPC quiera decir carbapenemasa de Klebsiella pneumoniae, pues no es exclusiva de Klebsiella pneumoniae. Se asocia con un transposón, que es el TN4401, que eso se sintetiza puntualmente por una secuencia ST258 de la Klebsiella pneumoniae, pero se ha identificado en Pseudomonas aeruginosa y se ha identificado también en Acinetobacter baumannii. ¿Qué significa? Que tenga KPC o carbapenemasas que van a ser resistentes a todos los betalactámicos y dependiendo del tipo de carbapenemasa, si es clase A o clase B, yo puedo definir si es resistente o sensible al astronam. Ya vamos a explicar eso. Pero mensaje grande, van a ser resistentes a todos los antibióticos betalactámicos. Hay una prueba, hay 2 pruebas de laboratorio para identificación de las carbapenemasas. Está el test de CarbaNP y en el 2011 la CLSI aprobó el test de Hodge para identificar las carbapenemasas. Ya vamos a explicar un poco de eso, ya vamos a explicar cómo se diferencian de acuerdo con el ácido borónico, de acuerdo con el ETA o el ácido dipicolínico, pero aquí también quiero mencionar algo, y es que no siempre que sea resistente a carbapenémicos orienta que el paciente tenga una carbapenemasa. Uno puede tener un fenómeno AMSE, resistencia AMSE con cierre de porinas,
y ese cierre de porinas va a ser predominantemente resistente al imipenem, más que al mero, más que al erto, más que al doripenem. O puede haber una bomba de flujo. En ese caso, ertapenem sería resistente y imipenem sensible. Eso depende de los pesos moleculares, sobre todo los antibióticos carbapenémicos, para diferenciar si es un cierre de porinas, si es una bomba de flujo, que serían los cambios en la barrera de permeabilidad de la bacteria, o si puntualmente se trata de una carbapenemasa. Si se trata de la carbapenemasa, hay dos esquemas, que está el test de Carba-NP y el test de Hodge. Otra cosa importante, ustedes con un antibiograma nunca van a decir que es una KPC, o que es una IMP, o que es una BM. Nunca se puede decir que es una OXA 48, por ejemplo. Solamente pueden decir tiene carbapenemasas. El aislamiento, la identificación es netamente molecular, y eso obviamente se reporta por laboratorio, pero nunca se puede decir por un antibiograma que es KPC o que es IMP, o cualquier otro tipo de carbapenemasas. Entonces, ya sabemos que son 3 clases grandes de Ambler para carbapenemasas. La clase B, o el grupo 3, hace parte de las metaloenzimas, que tienen sustrato activo de zinc, y estas van a ser sensibles al astronam. Aquí están las IMP, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son resistentes a todos los betalactámicos, excepto un monobactámico como el astronam, y se ha definido que hay susceptibilidad, o que logran ser hidrolizados por unos agentes quelantes. En el caso de la clase B, 2 puntuales: o el hepta o el ácido dipicolínico. Cuando ya pensamos en clase A, va a haber resistencia al astronam. En la clase A, por ejemplo, las KPC son de clase A. Va a haber resistencia al astronam y va a haber sinergia con el ácido borónico, o logra ser inhibido por el ácido borónico, pero no por el hepta. Entonces ahí pensamos en KPC. Y en clase A adquiere la importancia si es sensible o resistente a la interacción con la cloxacilina. En caso de que lo fuera, pues no se trataría tanto de una carbapenemasa, sino más bien lo que habíamos mencionado, una AMSE con cierre de porinas. La clase D, que es la familia de la OXA 48, que hace parte del grupo 2DF de Bush-Jacoby, no tiene una clasificación, digamos que no hay métodos fenotípicos descritos, es muy poco específico el examen para la clase D. Entonces, el aislamiento y la identificación de las clases no se puede realizar por test fenotípicos como el test de Hodge, el test de Carba-NP, o mediante las pruebas de susceptibilidad con hepta, ácido hipicolínico o ácido borónico. Estas pruebas únicamente nos definen o si es un clase B o un clase A, pero no nos va a definir el clase D. Y esto es lo que estábamos explicando. Entonces, una vez nos definen el MIC para mero, para ERTO, para IMI, hacemos el test modificado de Hodge, porque nos están identificando que sí es resistente a las carbapenemasas. Si el test de Hodge es negativo, no hay carbapenemasas, entonces ¿en qué pienso? En que hay una modificación de las barreras de permeabilidad. Llámese cierre de porinas o llámese bombas de flujo. Pero si el test modificado de Hodge o el test de Carba-NP en la actualidad sale positivo, lo que habíamos explicado. Si hace sinergia con el ácido borónico, pero no con la cloxacilina, nos orienta más hacia una clase A, que sería una KPC. Aquí, adicionalmente, debería ser resistente al astronam. Si nos hace sinergia con el EDTA o con el ácido hipicolínico y es sensible al astronam, hablamos de una clase B o metalo-betalactamasa, que sería grupo 3 de Bush-Jacoby y Medeiros. Pero si hace sinergia con el ácido borónico y si hace sinergia con la cloxacilina, ahí ya probablemente se trate de una presencia de AMSES con carbapenemasas o AMSE con cierre de porinas. Y eso es clave, porque siempre se pueden presentar métodos de resistencia superpuestos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener un patógeno tanto con AMSE como con carbapenemasas, como AMSE y BLE o BLE y carbapenemasas. Y la identificación de esto pues va a ser fundamental para el manejo terapéutico. Devolvete un segundito, por favor. Entonces, pues, andate para la parte del antibiograma, Nico, por favor. Listo. Entonces, pues, con todo lo que les expliqué, básicamente, mensajes grandes, nunca digan que es un KPC, que es un IMP, en un antibiograma no lo pueden definir. Ahí ya les dan el resultado de BLE, pero para BLE, por favor, vean si ese foxitín pero aquí sale resistente, o sea que no se trataría puntualmente de que fuera único mecanismo de resistencia BLE. Aquí ya podríamos hablar de otro mecanismo de resistencia y después hacemos el test de Carba-NP y encontramos que sí es positivo.
En ese caso, pues hay que identificar qué tipo de carbapenemasa es. ¿Cómo se tratan estos pacientes? ¿O qué se debería hacer? La KPC o las Klebsiella pneumoniae productoras de KPC o productoras de carbapenemasas en general, porque yo aquí no puedo definir qué es una KPC. El manejo médico es completamente difícil. Hay un estudio que se publicó en Lancet en el 2017, que es el estudio del Increment, y en el Increment definen que es mucho mejor la terapia combinada, y ellos hablaban de la polimixina con un carbapenémico, específicamente meropenem, dependiendo del mix, si era menor o igual a 8. Tienen mejores resultados terapéuticos, pero pues como el mensaje grande es, primero, si tienen un patógeno con carbapenemasas, piensen siempre en el tratamiento combinado. Y segundo, el paciente requiere aislamiento microbiológico y aislamiento de contacto, porque estos patógenos tienden a presentar lo que son transposones TN4401 y esto se puede transmitir mediante plásmidos o mediante otros mecanismos pues, dentro de las bacterias. Siguiente, pues andate ya para la parte de... Entonces, pues esta es, digamos que lo grande o lo importante sobre esta lectura es que es una destreza fundamental que todos los profesionales de la salud deben realizar. No siempre una concentración inhibitoria mínima baja se asocia con eficacia terapéutica. Eso depende del patógeno, depende del antibiótico y del contexto clínico. El uso correcto de antibiótico depende de la correcta lectura de las pruebas de susceptibilidad antibiótica y entre mejor conocimiento tengamos de estas pruebas, mejor vamos a tratar a los pacientes y menor problemas de resistencia antimicrobiana se van a presentar porque vamos a tratar de manera adecuada ese patógeno. Y el cuarto mensaje es que pueden haber mecanismos múltiples de resistencia, entonces la lectura secuencial por cada familia de antibiótico, por cada MIC y la interpretación de todos estos en conjunto nos permite definir directamente pues cuál es o el fenotipo de resistencia puntual o si hay múltiples fenotipos de resistencia. Y eso sería pues todo sobre la charla de gram negativos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Pipe, la verdad, pues todo bastante claro, bastante completo. Pues nosotros todos sabemos que el antibiograma es una herramienta la cual se debe utilizar con bastante suspicacia. No es simplemente leer si es sensible o si es resistente, como nos lo mencionaba Felipe, sino que es también entender y hacer un análisis completo de este. Sobre todo, pues, digamos que en la parte de gram negativos, en donde nosotros vemos bastante pseudomonas aeruginosa y que nosotros tenemos que tratarla de, pues, digamos que de buena manera y saber diferenciar BLE y AMC, como nos lo enseñó ahora Felipe, con los, digamos, con los 3 pasos. Recordar la parte de cefoxitin y la parte de los monobactámicos en el caso de Astronam. Entonces, por mi parte, no esperaba menos. La verdad, excelente presentación. Te felicito, Felipe, y pues muchísimas gracias por darnos esa excelente charla. Oh, gracias, Sebas, y pues muchas gracias por los mensajes. Si Sí, tienen Pipe, alguna duda, muy buena. Pues muchas gracias. No sé si alguien en el público tenga una duda o algún aporte para nosotros. Bueno, pues yo tenía dos cositas muy puntuales. Pues primero felicitarte porque la verdad estuvo muy buena y abarcar tanto de antibiograma en 45 minutos, pues no es fácil. Pues un tema que solo de tratamiento de una bacteria nos podemos quedar una tarde completa, pero pues estuvo muy buena la charla. Me voy a devolver una diapositiva para mostrarles algo que siempre uno se tiene que volver amigo en el antibiograma y que esto nos lo enseñan a todos desde el colegio. Todos sabemos que este logo de aquí es mayor, este logo de aquí es menor. Sin embargo, nosotros en el antibiograma nos tenemos que volver amigos de el menor igual. Siempre que a uno le estén reportando en un antibiograma menor o igual, eso nos habla de que esa bacteria, por decir así, está silvestre, no ha tenido exposición a ese antibiótico y que sus mecanismos de resistencia y sus mecanismos, sea de producción enzimática, frente a determinado antibiótico, están nulos.
¿Esto qué quiere decir? Que si uno tiene un antibiótico, pues obviamente haciendo una lectura interpretada del antibiograma con base a las resistencias naturales y adquiridas de la bacteria, siempre debemos ver que si tenemos dos opciones terapéuticas y podemos basarnos en una cuyo mix, el laboratorio y los puntos de corte que actualiza el CBLCI de manera anual estén indexadas como menor o igual a 1, esa siempre va a ser la mejor estrategia, porque nos va a hablar o nos va a indicar que esa bacteria está literalmente virgen frente a dichos antibióticos y que no tiene ningún mecanismo de resistencia o de producción enzimática para tener una falla terapéutica. Y de resto, tener en cuenta que Pseudomonas siempre es una bacteria que junto con Staphylococcus aureus y Candida requiere cultivos negativos para determinar su aclaramiento. Y en cuanto a la mnemotecnia de AMSESH, tener en cuenta que aquí ahorita se está planteando en la H de Hafnia aureus, que es una bacteria que suele afectar más que todo pacientes inmunocomprometidos con VIH o trasplantados o en manejo con DMARDs, por lo cual pues se debe también tener en cuenta al momento de pues, evaluar esas bacterias tipo AMS. De resto, pues no sé si alguien en el público tenga alguna otra duda, inquietud para Ahí aportar. Margarita Ramírez comenta que si la diferencia entre la AMSE constitutiva y la AMSE de amplio espectro es la resistencia con el cefepime, sí. Si es una AMSE constitutiva, va a ser sensible al cefepime. Si es una AMSE de amplio espectro, presenta resistencia al cefepime. Entonces, el antibiótico marcador para diferenciar la una de la otra es la cefalosporina de cuarta generación. Sí, en el artículo pilar que se basó esta exposición, que se publicó en el Acta Colombiana de Cuidado Intensivo basado en el doctor Carmelo Dueñas, él incluso menciona la diferencia para diferenciar un AMSE de amplio de espectro extendido o un AMSE normal con el cefepime. Sin embargo, pues esta misma pregunta me surgió con la doctora Claudia Rocío, que es pues magíster en todo lo del tema de resistencia antibiótica. Y hasta la fecha el EUCAST y el CLSI no han tenido una comunicación o una definición clara para aceptar que es un AMSES de espectro extendido, si es resistente o no a cefepime, y podría ser una resistencia mixta, más no por un AMSE de espectro extendido. Gracias, profe. Muchas gracias por estar presente en la charla. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Bueno, sin Bueno, más. pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Veo que tenemos varios docentes en el público, la doctora Ordinola, el doctor Mayoral. Pues muchas gracias a ustedes por estar aquí en su tiempo libre, por estar acompañándonos y muchas gracias a todos los miembros del IMIG y a los de las distintas facultades que están aquí con nosotros. Agradecemos el tiempo que pues, tuvieron para estar aquí y esperamos que haya sido de gran aprendizaje para todos ustedes. Muchísimas gracias. Que estén bien.